Hermanos, muy buenos días. Buenos días aún sí. Que el Señor los siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Hoy somos pocos porque estamos un poco divididos, ¿no? La mayoría de las mujeres, la familia pastoral se encuentra en la convención, pero ellos también están haciendo en estos momentos lo mismo que nosotros estamos haciendo acá, adorando al nombre de Dios por donde quiera que estamos. Estoy también en el día del Señor haciéndolo. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana y vamos a pasar a este tiempo donde vamos a aprender un poco más de la palabra de Dios. Te damos gracias, Dios, por este momento que nos permites una vez más, un domingo más, como tu iglesia, como tus santos reunidos. Gracias, Señor, porque nos das la vida, nos das la salud para poder estar acá. Te damos gracias, Señor, por el resto de nuestra congregación que se encuentra en otra ciudad. Te pedimos también tu guía, tu bendición, Señor, para todos nosotros, donde quiera que estemos. Sabemos, Señor, que nuestro propósito, donde quiera que estemos, es adorarte y alabarte a ti. Y en tus manos encomendamos este tiempo, Señor, que sea un tiempo de aprendizaje, de conocimiento de tu palabra, que sea un tiempo, Señor, para que podamos dar a conocer tus palabras, para que todo aquel, Señor, que le crea no se pierda, Señor, sino que tenga vida eterna. Te damos gracias, Señor, por todo. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a comenzar en esta mañana. Vamos a hacer una parada en lo que veníamos estudiando con el pastor del libro de Hechos y vamos a tener 2 domingos con 2 enseñanzas un poco, digamos, diferentes a lo que traíamos ya de hace un par de meses. Vamos a hacer hoy como la parte introductoria y el próximo domingo tendremos ya como la culminación, y hoy vamos a hablar solamente de una frasecita que es con la que comienza la enseñanza del próximo domingo. Y vamos a aprender acerca del día del Señor, precisamente, el día del Señor. Para hacerlo vamos a hacer un breve repaso, una breve introducción en el libro de Apocalipsis. Y vamos a pasar por ahí muy rápidamente en algunas zonas y vamos a quedarnos más explícitamente ya a estudiar lo que tenemos para esta mañana. Podemos entonces, hermanos, ya comenzar. Y vamos a enfocarnos precisamente en lo que está ahí, la tribulación. Cuando la palabra de Dios nos habla del día del Señor, se refiere precisamente a este tiempo. No nos estamos refiriendo al día domingo como tal, específicamente, aunque también es el día del Señor. Se está refiriendo a la gran tribulación. Yo quiero que veamos algunas noticas acerca del día del Señor. Dice la palabra de Dios lo siguiente, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2, que vendrá repentinamente, cuando nadie lo espera. Primera condición. Dice la palabra de Dios que es un día de destrucción. Vamos a tener esto muy en cuenta. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, que es un día de ira. Dice la palabra de Dios, cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero, día de ira aquel día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Veamos otro. Dice, he aquí el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez.
creo que con estos versículos vamos entendiendo un poquito de qué se trata el tema de el día del Señor. Porque aquel día es para el Señor, Dios de los ejércitos, día de venganza, para vengarse de sus enemigos. La espada devorará y se saciará y se empapará con su sangre, pues habrá una matanza para el Señor, Dios de los ejércitos, en la tierra del norte, junto al río Éufrates. Y así tenemos muchas otras citas como estas, en el Antiguo Testamento sobre todo, que nos hablan acerca de este día, el día del Señor. Como les dije, vamos a estudiar esa frasecita para que tengamos de pronto la mente un poco más abierta para lo que viene el próximo domingo. Entonces no se vayan a perder el próximo domingo, que va a ser como la continuación, por favor. Hermanos, vamos entonces a comenzar ya en forma y vamos a ver el objetivo. Vamos a ver un poco el objetivo del libro de Apocalipsis. La Biblia dice ahí en el capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Para que estemos todos, nos vamos a mover un poquito ahí sobre Apocalipsis y también un poco sobre Daniel. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este libro es muy interesante y muy bonito porque comienza con una bienaventuranza y termina con una bienaventuranza como la leyó ahorita nuestra hermana Jennifer. Apocalipsis 22:7 leyó nuestra hermana: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Miren, hermanos, que estos dos versículos, uno comenzando el libro y otro finalizando, nos habla de tres cosas: leer, escuchar y guardar. Y la palabra guardar se hace énfasis ahí en el versículo 3 y vuelve y se hace énfasis en el versículo 7 del capítulo 22. ¿A qué se refiere guardar ahí la Biblia? Guardar, mantener el ojo sobre. Mantener el ojo sobre y también retener algo para fines personales. Entonces podríamos leer: bienaventurado el que mantiene el ojo sobre las palabras de la profecía de este libro. O podríamos leer: bienaventurado el que retiene para fines personales las palabras de la profecía de este libro. Yo cuando estaba preparando esta enseñanza, haciéndome una pregunta, y yo quiero que hoy también entre todos la tratemos de responder. Pero bueno, vamos a ver el siguiente punto y luego les hago la pregunta. Veamos mejor el siguiente punto. ¿A quién está dirigido este libro de Apocalipsis? ¿A quiénes creen ustedes que se dirige el libro de Apocalipsis? ¿A quiénes lo escribió Juan? La Biblia dice ahí en el versículo 4, ahí mismo en el capítulo 1, más abajito donde estamos leyendo, dice: Juan a las 7 iglesias. Y también leyó nuestra hermana Jennifer ahorita en el capítulo 22, en el versículo 16, y dice: de estas cosas en las iglesias. El libro de Apocalipsis, que lo escribió el apóstol Juan, está dirigido a la iglesia, a nosotros. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito está escrito el libro del Apocalipsis? ¿Cuál creen ustedes que es el propósito del libro? ¿Podemos seguir ahí, hermano? Pues bien, podemos encontrar dos propósitos sencillos ahí comenzando también. En el versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo. Es decir, que el propósito número 1 de este libro es dar a conocer a Jesucristo, dar a conocer a Dios. Y el segundo propósito de este libro sigue diciendo ahí en el versículo 1 que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
Entonces encontramos aquí a quién está dirigido el libro de Apocalipsis, a nosotros como la iglesia, y cuál es el propósito que Dios nos quiere enseñar con este libro. Dos cosas muy importantes. Primero, dar a conocer a Jesucristo. Y segundo, manifestarnos a nosotros las cosas que deben suceder pronto. Ese es el propósito de este libro. Ahora sí quiero hacerles una pregunta que quiero que respondamos al final. ¿Por qué cree usted que Dios nos dejó todos estos juicios escritos para conocimiento de su iglesia? ¿Por qué cree usted que Dios nos dejó todos estos juicios que vamos a ver ahorita escritos para conocimiento de su iglesia? Quiero que estemos pensando en esto durante estos minutos que vamos a estar acá para que tratemos de responder estas preguntas. Estamos haciendo un breve repaso al comienzo para ya entrar en materia acerca del día del Señor. Entonces recordemos que el propósito, o más bien el libro está dirigido a la iglesia y el objetivo del libro, o el propósito más bien de este libro, es dar a conocer al Señor Jesucristo y segundo, dar a conocer o manifestar las cosas que deben suceder pronto. Siendo así, hermanos, entonces vamos a entrar ya en la siguiente diapositiva y vamos a ver ahí, no sé si se ve muy bien, una escala del tiempo. Ustedes ven ahí una línea horizontal, unas líneas verticales y una especie de líneas como en curva o como una ondulación o como una onda, y vamos a ver ahí tres tiempos. No vamos a verlo todo al detalle porque pues digamos que nos tomaría mucho tiempo y nos iríamos como del foco. Sí vamos a ver algunas cosas al detalle, pero sí quiero que demos un repaso muy breve a esta línea de tiempo. Y empezamos con la muerte de Jesucristo. Está ahí de primera, la cruz, la muerte de Jesucristo. ¿Cuántas resurrecciones creen ustedes que van a existir? La Biblia nos habla de alrededor de 7 resurrecciones, no es solo una. Primera resurrección, las primicias, Cristo. Segunda resurrección, la resurrección de algunos santos del Antiguo Testamento. Pegadito ahí a la resurrección de Cristo. ¿Dónde está esto? Vamos un momento al libro de Mateo, por favor, para que vamos entendiendo. Mateo capítulo 27, versículo 52. Mateo 27, versículo 52 y versículo 53. Voy a leer a favor de ustedes. Y se abrieron los sepulcros. Estamos hablando del momento de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Muy importante esto, después de la resurrección de Jesucristo. Jesucristo es las primicias. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Como les dije, no podemos entrar en materia de cada uno de estos eventos, pero sí podemos decir que la Biblia nos habla de que cuando el Señor murió, pasó 3 días en el Seol, es decir, en el Hades, específicamente en el compartimiento del paraíso. La Biblia nos habla del Hades, que tiene 2 compartimentos, lo podemos ver ahí en los evangelios también, con la muerte del rico y la muerte de Lázaro. El Señor bajó al compartimento llamado el paraíso o el seno de Abraham, que es donde estaban todos los muertos hasta Jesucristo. En ese momento, esas personas que estaban ahí, dice, se llevó cautiva la cautividad, dice la Biblia. Se fueron con el Señor hacia el cielo. Algunos de esos santos resucitaron como testimonio, que fue lo que acabamos de leer en el libro de Mateo, capítulo 27. Después de eso viene la venida del Espíritu Santo. Hechos lo acabamos de estudiar en el estudio que estamos haciendo y entramos al periodo de la iglesia, esa primera onda que se ve ahí.
Terminando el periodo de la iglesia, vamos a tener dos eventos muy importantes, narrados también ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. No lo vamos a ver tampoco hoy al detalle. La resurrección de los santos de la iglesia y el arrebatamiento. Dos eventos, un evento inminente que no tiene una fecha ni hora específica, pero que es el próximo evento que está por suceder. En estos momentos estamos en ese primer globito que está ahí, que es la iglesia. Y llegamos a esa primera línea roja. Luego entramos a un periodo de 7 años, que es donde vamos a estar enfocados hoy, llamado la tribulación. 3,5 años iniciales de tribulación, 3,5 años finales de gran tribulación. A la mitad de esa tribulación vamos a tener la resurrección de los dos olivos o de los dos testigos que nos habla ahí Apocalipsis. Otra resurrección, creo que vamos por la tercera. La tribulación termina con la segunda venida de Cristo, la batalla del Armagedón. Van a haber una serie de eventos también ahí. En ese periodo de los 7 años, lo que creemos nosotros como denominación es que la iglesia no va a pasar por este periodo de 7 años, y mientras ese periodo, la iglesia va a estar en esos dos eventos, que son el tribunal de Cristo, porque todos debemos dar cuentas ante Dios, aún los santos, y las bodas del Cordero. Recordemos que ese tribunal de juicio, como lo hemos visto, no es para salvación, sino para coronas, premios, digámoslo así. Terminado este periodo de tribulación de 7 años y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, inicia un periodo de 1000 años llamado el milenio. Al finalizar estos 1000 años, Satanás vuelve a ser liberado y causa otra revuelta, que se llama la revuelta final de Satanás, con el cual terminan ese periodo de 1000 años, y seguidamente de eso tenemos la resurrección de los perdidos, otra resurrección. Hasta ese momento resucitan todas aquellas personas que no han creído en el Señor Jesucristo. Es decir, las personas que no han creído en el Señor Jesucristo van a resucitar. ¿Para qué resucitan? Para el evento siguiente, que es el juicio del gran trono blanco. Ese juicio es un juicio para condenación. Motivo: las obras que hicieron los perdidos. Después del juicio del gran trono blanco viene un evento que es la destrucción del cielo y la tierra. Lo vamos a ver un poquito más en 8 días. Y seguidamente viene la creación de los cielos nuevos y la nueva tierra. Rápidamente entonces hacemos ahí un barrido por todo el libro y un resumen de los acontecimientos, pero vemos que hay muchas resurrecciones y juicios, y un periodo que es el que vamos a estudiar, que está ahí en toda la mitad ahorita, que es el periodo de el día de Jehová, el día de Dios, el periodo de tribulación. ¿Listo? Bueno, hermanos, vamos entonces a entrar en materia con este periodo. Este periodo se inicia con la aparición de un personaje muy importante también en el libro del Apocalipsis, como es el Anticristo. Y vamos a ver un poquito, tres versículos sobre este personaje que nos describe la Biblia. Vamos a ir al libro de Daniel, un momento, capítulo 9, versículo 26. Puedes dejar ahí, mi hermano. Vamos a ver cuatro cositas acerca de este personaje, que va a estar va a ser su aparición precisamente cuando inicie este periodo de tribulación de 7 años. Daniel capítulo 9, versículo 26, está hablando aquí de las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas, también una profecía muy importante y que está muy relacionada con el libro de Apocalipsis. Dice el versículo 26:
Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dice ahí la Biblia que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. La ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano a cargo del general, a cargo de un general. Y dice ahí la Biblia, acabamos de leer, que el príncipe que ha de venir. Y el príncipe que ha de venir pertenece a ese pueblo. Es decir, que el anticristo, hermanos, va a surgir del antiguo Imperio Romano. Sabemos que el Imperio Romano estaba conformado por la gran parte de Europa, norte de África y también el Próximo Oriente o el Medio Oriente más bien. De esa zona va a venir también esta persona del anticristo, que se llama el príncipe que ha de venir. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Estamos viendo algunas anotaciones acerca de el anticristo, una persona que va a estar durante este periodo de tribulación. Apocalipsis 13, versículo 1, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esa expresión, cuando dice que sale del mar, significa que sale de los gentiles. Entonces nos da otra, digamos, otra porcioncita o otro avance, será gentil. Génesis capítulo 49, versículos 16 y 17. Profecía de Jacob. Cuando está Jacob a punto de morir, hablándole a sus 12 hijos, nos dice el versículo 16 y el versículo 17 del capítulo 49. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde a los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Muchos de los estudiosos de la Biblia, hermanos, puesto que esta profecía aún no se ha cumplido, que Dan juzgue a su pueblo, asemejan o concluyen que seguramente el anticristo puede proceder de la tribu de Dan, es decir, que puede ser una mezcla entre gentiles y judíos. Y Daniel, nuevamente vamos a Daniel, capítulo 11, libro del profeta Daniel, capítulo 11, versículo 37. Hablando de este personaje, el profeta Daniel dice lo siguiente, Daniel capítulo 11, versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Comienza diciendo con D mayúscula, del Dios de sus padres, es decir, del verdadero Dios, no hará caso. Eso señala seguramente, como es la tribu de Dan, como acabamos de leer, seguramente también su origen judío. Es decir, que el anticristo es muy probable que tenga una mezcla entre judío y gentil. Y como vimos, es muy probable también, como lo dice ahí el libro de Daniel, que venga del Imperio Romano, del antiguo Imperio Romano. Visto esto, hermanos, vamos a entrar ahorita sí en materia y vamos a ver acerca de esa precisamente semana que nos habla el profeta Daniel, que es una semana de 7 años y es la tribulación. Vamos a comenzar ahí, hermano. El periodo de los 7 años de tribulación comenzará cuando el anticristo confirme un pacto de paz y protección a la nación de Israel por 7 años. Y terminará 7 años más tarde con la venida de Jesucristo en gloria.
Este pacto lo podemos ver ahí en el libro de Daniel, no lo vamos a leer ahorita. Capítulo 9, versículo 27, un versículo después del que acabamos de leer ahorita, cuando dice que Él confirmará un pacto de paz. Sabemos cómo está el Medio Oriente en estos momentos, hemos visto las noticias, ¿cierto? Todos los problemas y todo, digamos, que ha ido como creciendo o como subiendo todas estas guerras y rumores de guerras entre Israel, los palestinos, Siria, Irak, Líbano, Hezbolá. El anticristo va a realizar un pacto de paz con Israel por 7 años. ¿Qué les va a garantizar el anticristo a los judíos durante ese tiempo? Y esto es muy importante. Primero, la restauración del templo. Y segundo, obviamente, la restauración de los rituales mosaicos. El primer templo, el templo de Salomón, fue destruido por los babilonios. El segundo templo reconstruido por Herodes el Grande fue destruido por los romanos, año 70 después de Cristo. Desde el año 70 después de Cristo para acá no hay templo. En estos momentos no hay templo. Pero sí sucedió algo muy importante. En el año 1948, en el mes de mayo, después de casi 2000 años de exilio, los israelitas vuelven a su tierra. Y esto era muy importante, hermanos, que sucediera, porque es la base fundamental para que se cumplan todas las profecías. Es muy importante que Israel volviera a su tierra, porque si no, es muy difícil o no se podrían cumplir todas las profecías que están en el libro de Apocalipsis, la persecución que van a sufrir, todo lo que va a pasar a la nación como tal. Y obviamente pues no tendría lugar el templo. Y el libro de Apocalipsis nos habla del templo que va a ser reconstruido y de lo que va a suceder en ese templo reconstruido, en ese tercer templo. El anticristo va a tener la habilidad o la sagacidad para lograr la paz en Oriente Medio, algo que ahorita lo vemos muy difícil, pero él va a tener esa habilidad y les va a garantizar a los judíos seguridad, tranquilidad, va a reconstruir o va a permitir la reconstrucción del tercer templo y la restauración de los rituales mosaicos, todos aquellos rituales que hemos leído en los libros del profeta Moisés. Como les decía, los primeros 3 años de tribulación se llamarán tribulación y los 3 años y medio y los últimos 7 años, 3 años y medio van a ser de gran tribulación. Al final de los 3 años y medio iniciales, podemos darle ahí, hermano, el anticristo rompe el pacto. Este pacto que había confirmado es roto. Hace cesar los sacrificios y las ofrendas, lo dice ahí el profeta Daniel, y levanta en el templo su propia imagen y obligará a la gente a adorarle como su Dios. Eso sucede a la mitad de la gran tribulación, de la tribulación. De esto es lo que habló el profeta Daniel cuando habla de la abominación desoladora. Hay varias citas ahí, no las vamos a ver ahorita por temas de tiempo, pero nos habla ahí de ese evento que acabamos de anotar. Si quieren las pueden apuntar y luego las vamos leyendo. En este periodo, hermanos, de gran tribulación, como lo vimos al comienzo, se va a desatar la ira de Dios. Y la Biblia nos narra en el libro de Apocalipsis qué va a suceder en el día de la ira de Dios. Lo primero que van a suceder son 6 sellos. Podemos seguir ahí, mi hermano. 6 sellos. En total son 21 juicios que tiene el Señor preparados para esta tierra. Y vamos a empezar viendo los primeros 6 juicios. Los primeros 7, perdón. Los 7 juicios iniciales son los 7 sellos, perdón. Y vamos a iniciar con este periodo de tribulación en la cual se van a desarrollar
digámoslo así, 3 paquetes de juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Vamos a ver estas cosas que tiene preparadas el Señor para la tierra en el día de su ira. Comienzan los 7 sellos, el Cordero es el único digno de desatar los sellos, quita el primer sello del libro y el primer sello es un caballo blanco. Miren que el anticristo se lo revela aquí la Biblia viniendo como viene el Señor Jesús en un caballo blanco. Vamos a leer ahí Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Vamos a estar ahí en el capítulo 6 un ratico. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 6, versículos 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esto indica, hermanos, que el anticristo va a ejercer gran autoridad. Le fue dada una corona, le fue dada un arco, sostiene un arco en su mano. Eso indica las verdaderas intenciones con que él viene. Y dice la Biblia que salió venciendo y para vencer en este tiempo. En estos 7 años, el anticristo va a estar primero presentándose como si fuera Dios, porque viene en un caballo blanco, engañando a la gran mayoría de las personas de este mundo. Y inicia la gran tribulación o la tribulación, este periodo de 7 años con la venida del anticristo. Ese es el primer sello de los juicios de Dios. Segundo sello, está ahí pegadito, versículo 3 y versículo 4 del libro de Apocalipsis, capítulo 6. Y dice, versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, esto es rojizo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y le dio una gran espada. En este segundo sello, dice la Biblia que se quita de la tierra la paz. Dice la Biblia que se matarán unos a otros, y se le dio una gran espada como símbolo de guerra. Entonces en el segundo sello lo que viene es guerra. No hay paz en el mundo y viene guerra. Tercer sello, el Señor quita el tercer sello, el Cordero quita el tercer sello y dice el versículo 5 y versículo 6, cuando abrió el tercer sello oí una voz del tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Hermanos, esto es hambre. 1 denario es el salario de un día. Es decir, que la persona trabajará un día y su salario le alcanzará para comprar 1 kilo de trigo o 2 libras de trigo, o podrá comprar 3 kilos de cebada. El salario de un día de una persona alcanzará para comprar eso, o 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada. Eso significa hambre. Imagínese usted todo lo que se gana en un día una persona para comprar 1 kilo de trigo. Tercer sello, hambre. Cuarto sello, versículos 7 y versículo 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo,
y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Cuarto sello, muerte. Estamos en el día del Señor. En estos momentos el mundo tiene aproximadamente 8.000 millones de personas. 8.000 millones somos en el mundo en este momento. Si este evento ocurriera en este tiempo, estamos distribuidos más o menos, hay 5.000 millones de personas aproximadamente en Asia. Es decir, más de la mitad del mundo vive en Asia. En nuestro continente habita mil millones, un poco más de 1.000 millones en toda América. Norte, Centro y Suramérica, 1.000 millones, 5.000 aproximadamente millones en Asia. Europa no tiene 1.000 millones, menos. Y el resto ubicados en África y el resto, y Oceanía. Hermanos, con este juicio, yo quiero que nos hagamos idea de lo que está sucediendo. Con este juicio mueren 2.000 millones de personas. Es decir, América, por ejemplo, puede desaparecer todas las personas, puede desaparecer toda Europa y parte de África. 2.000 millones de personas mueren con este juicio. Es decir, que en la tierra van a quedar más o menos, si hoy fuera el juicio, 6.000 millones. A eso tenemos que restarle las personas que han muerto con los juicios anteriores, con los 3 primeros sellos. Tengamos este número en mente, 6.000 millones de personas más o menos habrían en la tierra. Quinto sello, Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio, y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuánto, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El quinto sello habla de todos aquellos martirizados durante la gran tribulación que hacen una petición al Señor de venganza. Y se les dice que esperen. Esperen. Ahora vamos a ver qué viene, por qué deben esperar y qué es lo que va a venir en los siguientes juicios. Recordemos que el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El sexto sello. Sexto sello, Apocalipsis 6, del 12 hasta el 17. Dice la palabra de Dios: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, en este sexto sello viene un terremoto de varios que van a suceder.
este no es el más grande, pero con este terremoto, dice la Biblia, que todo monte y toda isla se removió de su lugar. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. En este juicio vemos también que el universo entero entra dentro del juicio. El sol se vuelve negro, la luna como sangre roja, las estrellas caen sobre la tierra. Esto puede ser meteoritos, no sé, que caen sobre la tierra. Y es tan fuerte esto que todas las personas huyen a las cuevas, ricos, pobres, poderosos, esclavos, libres, y claman por muerte, claman por muerte. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos, porque el día de la ira del Cordero ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? En el libro de Apocalipsis, después del sexto sello, viene una narrativa acerca de 144,000 judíos que van a predicar el Evangelio durante este tiempo. Y luego viene el séptimo sello y nos vamos a ir al capítulo 8. Cuando capítulo 8, versículos 1 al versículo 5, dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. El otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro y le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. El séptimo sello nos introduce al siguiente juicio, que son las 7 trompetas, y nos dice que además de eso van a haber voces en el cielo, truenos, relámpagos y un terremoto, otro terremoto. Yo estaba pensando en esto, no sé si ustedes recuerdan, hace rato que no lo he sentido, cuando en Medellín llueve fuerte con truenos, con relámpagos, brisa, y uno entra como, si uno vive alto un poco, entra como cierto temor, ¿no? El ruido del viento, los truenos tan fuertes, los relámpagos frecuentemente. Aquí dice la Biblia que va a haber truenos, va a haber voces en el cielo, relámpagos y al final de eso un terremoto. Y entramos al segundo paquete de juicios, que son las 7 trompetas. Siguen ahí en el versículo 6 del capítulo 8. La primera trompeta. La primera trompeta, capítulo 8, versículos 6 y 7, vamos a leerlos. Dice la palabra de Dios: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Siguen los juicios, sigue los juicios sobre la tierra, en este caso granizo con fuego. No sé si recuerdan por allá en las plagas de Egipto, en el libro de Éxodo capítulo 9, donde pasó algo similar. Un tercio de los árboles del mundo se queman. No sé cuántos árboles hay en el mundo, pero el 30% de ellos desaparecen. Y toda la hierba verde del mundo se quema. O sea, este mundo va a quedar árido, desolado. Ya no hay verde. Algunos árboles quedan, el 66% de los árboles están, pero ya no hay hierba en ese momento. La tierra también sufre las consecuencias del pecado del hombre. Segunda trompeta, ahí en el versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego
fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Continúa el juicio, una gran montaña se precipita sobre el mar, se convierte en sangre a la tercera parte del mar, también como las plagas de Egipto. Mueren la tercera parte de todo ser vivo que hay en el mar, y la tercera parte de los barcos, navíos, embarcaciones que vemos ahorita son destruidas. Tercera trompeta. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El ajenjo en la botánica es una planta parecida a un arbusto, conocida por su extrema amargura y también por su poder venenoso. En este juicio cae sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Anteriormente se juzgó parte del mar, la tercera parte. En este juicio la tercera parte de los ríos y de las aguas dulces es juzgada. Esa agua se amarga o se envenena, y dice la Biblia que mueren muchas personas a causa de eso. Cuarta trompeta. Dice el versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tierra en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar, los tres ángeles. Entonces, hermanos, en este cuarto juicio, o en esta cuarta trompeta, dice que la tercera parte del sol se oscurece, la tercera parte de la luna se oscurece, viene oscuridad sobre la tierra, viene oscuridad también en la noche, más aún de lo que hay. Y un ángel dice, ay de los habitantes de la tierra con los tres toques que hacen falta. Estamos hablando del día de la ira de Dios. El quinto ángel toca la trompeta. Capítulo 9, versículo 1, la quinta trompeta. Vamos a leer un poco ahí, un poco más. Vamos a ir hasta el versículo 11. Voy a leer a favor de ustedes. Dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio llave del pozo, la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, y tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían coras como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Amén.
En este quinto juicio, en esta quinta trompeta, la Biblia dice que cae del cielo una estrella que se le da la llave del abismo. Normalmente también cuando la Biblia habla de estrellas se refiere a ángeles. Dice que se abre el pozo del abismo y salió un humo, y de ese humo salen unas langostas, y esas langostas tienen poder no para matar, sino para atormentar. Ahí no va a haber ninguna muerte, tormento, 5 meses de tormento. ¿Y qué va a pasar durante esos 5 meses? Dice la Biblia que los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Así es este tormento. No hay muerte, desean la muerte, pero la muerte no va a estar. 5 meses de tormento sin muerte. Muchas personas hablan de estos langostas, ¿no? Se habla de que puede ser una especie de armamento nuevo, moderno. Hablan también de que puede ser tal cual como se describe ahí, una especie de animal. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que sale del abismo y traen este tormento sobre las personas. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Esas últimas 3 trompetas también se les conoce como los 3 ayes. El sexto ángel, versículo 13, capítulo 8, tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 seres, entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Esta quinta trompeta, sexta, nuevamente muerte. ¿Recuerdan que habían quedado unos 6.000 millones de personas en la tierra? Aquí dice que por esta plaga, o por esta trompeta, van a morir la tercera parte de la tierra. Es decir, que de esos 6.000 millones, exactamente, aproximadamente unas 2.000 millones más van a morir. Es decir, que van a quedar unos 4.000 millones. En estos juicios hasta aquí, más o menos muere la mitad de la humanidad, pues de las personas que queden en ese momento. Obviamente estamos haciendo una comparación con la cantidad de habitantes que tenemos hoy en día. Es decir, que en la Tierra van a quedar unos 4.000 millones de personas con la población a la fecha de hoy. Dice la Biblia: a pesar de la severidad y el horror de estas plagas, los supervivientes en la tierra todavía se niegan a arrepentirse. Continúan con su idolatría, sus asesinatos, su brujería, su inmoralidad sexual y sus robos. Todavía no es suficiente. El tercer ay, la séptima trompeta. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 11, más adelantico, versículos 15 hasta el versículo, perdón que ahí se me fue un uno menos, 19, 15 al 19. Dice la palabra de Dios: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén.
Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos los profetas, a los santos y a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y este es el juicio. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Relámpagos, voces, truenos, tercer terremoto y grande granizo. Terminan los 14 juicios iniciales de Dios. Estamos más o menos en la mitad de la gran tribulación, e inicia la gran tribulación. Vienen los 7 juicios finales que vamos a ver ahí en el capítulo 16 de Apocalipsis. Y estos juicios tienen una palabra adicional a los primeros, y es la ira. Los sellos, las trompetas y las copas de la ira. Vamos a empezar con el primer juicio, la primera copa. Las 7 copas o las 7 sentencias finales del periodo de la tribulación serán los juicios más severos que el mundo jamás haya visto. Estas copas, que específicamente se llaman las 7 copas de la ira de Dios, es lo que vamos a ver en este momento, y vamos a ver la primera copa. Apocalipsis capítulo 16, versículos, vamos a leer desde el 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Primer juicio, una úlcera maligna y pestilente. ¿Sobre quién viene? Sobre las personas que adoran al anticristo. Segundo juicio, segunda copa. Apocalipsis 16:3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Habíamos visto primero que sería la tercera parte del mar. En este caso dice el versículo 3, que murió todo ser vivo que había en el mar, y todo el mar se convierte en sangre. Tercer juicio, versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Habíamos visto también que la tercera parte del agua dulce había sido juzgada. Ya en este caso, imagínense eso, la totalidad de las aguas dulces se convierten en sangre. ¿Qué va a suceder? Dice el versículo 5: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Las personas van a tener que beber sangre. ¿Recuerdan el clamor de los que habían sido muertos a causa del testimonio? ¿Hasta cuándo vengarás la muerte de los santos? El Señor pone a esas personas a beber sangre. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Hermano, esto es verdadero, esto va a suceder. Pero además de esto, que nos parece tan fuerte, esto es justo, dice la Biblia. Cuarta copa.
Apocalipsis 16, versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas placas, y no se arrepintieron para darle gloria. Cuarto juicio, temperaturas nunca antes vistas. Dice que la gente se va a quemar con el gran calor. Sin embargo, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas cosas. No hay arrepentimiento. Quinta copa. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Nuevamente, tinieblas, más oscuridad. Sin embargo, mire que hace énfasis nuevamente la Biblia que no se arrepintieron de sus obras. No hay arrepentimiento. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En este sexto juicio, el gran río Éufrates se seca como preparación para que pasen las tropas que vienen del oriente, que van a rodear la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. ¿Recuerdan en la diapositiva donde estaba el periodo de tiempo? Al final de la gran tribulación viene la segunda venida de Cristo y el Armagedón. Precisamente esta es la preparación para esa batalla del Armagedón. Hay una palabra aquí muy bonita en el versículo 15 del capítulo 16 y dice el Señor, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y vamos a ver la séptima copa. Séptima copa. Capítulo 16, versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad, esto es Jerusalén, fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Un terremoto tan grande como nunca lo ha existido desde que hay hombres sobre la tierra. Jerusalén se divide en 3 y todas las ciudades de la tierra son destruidas. Ya no existe monte, también son destruidos, no fueron hallados. Y terminan los 7 juicios finales de Dios con el versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Cuánto es un talento? Un granizo, ¿cuánto puede pesar un talento? Hoy en día el granizo, pues, no sé, tiene máximo unos 2 centímetros, 3 centímetros. Hemos visto por ahí en internet granizadas con ya 5 centímetros. Pueden pesar, ¿qué? No sé, unos 200 gramos, 100 gramos.
Hermanos, este granizo, un talento son 40 kilos. Cada granizo va a pesar 40 kilos. Por eso dice la Biblia, porque su plaga fue sobremanera grande. Granizos de 40 kilos. Este, hermanos, es el día de la ira de Dios. Y la Biblia dice, como leímos ahí, que estos juicios son verdaderos y justos. Estos 21 juicios, divididos en 3 de 7, son los que van a suceder durante ese periodo. Si podemos volver un momentico, hermano, a la del tiempo, a la escalita del tiempo, ahí como en la tercera. Esos juicios van a suceder durante ese periodo que está entre las dos líneas rojas. 7 años. En esos 7 años va a acontecer esto que vimos acá, que acabamos de estudiar al detalle. La ira de Dios, el gran día de la ira. Y ese juicio termina con la segunda venida de Cristo. ¿Por qué cree usted que Dios nos dejó estos juicios escritos para conocimiento de su iglesia? Recuerden que este libro está dirigido a la iglesia. Hermanos, esto podemos entender un poco el carácter de Dios. La Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que Dios es fuego consumidor. La Biblia dice que nosotros no nos debemos vengar. ¿Por qué? Porque miren lo que el Señor va a hacer. Yo cuando estaba haciendo o tratando esta temática para la enseñanza de hoy, que como les digo es un preludio para lo que viene dentro de 8 días, estamos estudiando una frasecita, una palabra que se llama la ira de Dios, ¿cierto? Hermanos, es muy importante que nosotros prediquemos y enseñemos la palabra de Dios, porque el juicio de Dios, como dice la Biblia, está cerca. Está cerca. Va a ser juzgada toda la humanidad, va a ser juzgada la tierra, el agua dulce, el agua salada, los árboles, la vegetación, la hierba, las estrellas, el sol, la luna, el cielo, el universo. ¿Hasta dónde llega el pecado? ¿Hasta dónde llega el pecado? Hasta el universo. Contaminamos todo con el pecado que hacemos. Dios no puede convivir con el pecado. Por eso el Señor dice que va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva donde no va a haber pecado. Todo esto que vemos, el cielo, las estrellas, el sol, la luna, va a ser destruido y va a haber una nueva creación. ¿Y qué nos espera a nosotros, hermanos? Seguir predicando la palabra de Dios, seguir compartiendo a las personas que Dios es amor, pero que también Dios juzga con un juicio verdadero y un juicio justo. Es tan grande estos juicios que da a veces hasta temor pensar que la mitad de las personas desaparecerán con la muerte, que el resto de personas que quede van a desear morirse y no van a poder hacerlo. Hermanos, ¿para qué estamos trabajando? Debemos trabajar para el reino de Dios, ¿cierto? Amén. Ya los capítulos finales del libro de Apocalipsis, capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22. Capítulo 20 habla acerca del milenio y de la revuelta final de Satanás. Capítulo 20 también habla acerca del
la resurrección y el juicio de los perdidos. Capítulo 21 acerca de ya de las condiciones eternas. Capítulo 21 también de las condiciones mileniales. Y en el capítulo 22, como lo leyó la hermana Jennifer, del versículo 6 hasta el versículo 21, algunas exhortaciones y algunas advertencias finales. Amén. Vamos a orar, hermanos. Soberano Dios, te damos gracias porque nos has permitido en esta mañana y esta parte de la tarde estudiar tu palabra y aprender un poco más acerca, Señor, de tu carácter, acerca de ti, acerca de lo que tú enseñas, Señor, en tu palabra y de las cosas que deben suceder pronto. Te damos gracias, Señor, porque tus juicios son verdaderos, justos. Gracias, Señor, porque tú pagarás. Gracias, Señor, porque sabemos que la única manera que tenemos, Señor, para seguir adelante, sobrevivir, es la que siempre ha sido, Señor, creer en tu palabra, creer en ti. Te damos gracias, Señor, porque nos enseñas cada día más a través de tu palabra y te pedimos que nos des fortaleza, Señor, y ganas de seguir estudiando tu palabra. Fortalécenos y danos, Señor, sabiduría para entenderla y para cada día más fortalecernos en ti a través de ella, de su estudio. Te pedimos que cada uno de los que estamos acá, de los que nos ven, de los que están en otras ciudades, puedan, Señor, seguir adelante, alabándote y adorándote, Señor, y conociendo más de ti. Te damos gracias, Señor, por tu bendición. Amén.